Hablaremos esta noche de Tarquino el Soberbio, un rey de Roma. Y cada vez que mencionamos la lista de los reyes de Roma, recuerdo a mi amigo, el griego Caracasi, ¿no? Y cuento, pero casi religiosamente, esta anécdota, que es que estudiábamos Derecho Romano, estudiamos Derecho los tres. Los tres eran el griego Caracasi, el gordo Fresa y yo. Entonces, ante aquella lista de reyes romanos, Anco Marcio, Servio Tulio, Tulio Hostilio, Tarquino el Antiguo, Tarquino más, qué sé yo, le agregábamos 3 o 4 reyes. Siempre había uno que se lo agregábamos, que era Tisolera el Morocho. Entonces, Servio Tulio, Tulio Hostilio, qué sé yo, Tarquino el Antiguo, Tarquino el Soberbio y Tisolera el Morocho. Y el griego Caracasi se lo aprendía de memoria y le habíamos agregado a nosotros y los especialmente aprendía Tisolera el Morocho y después le faltaba siempre alguno. Bueno, nosotros que éramos los vivos no nos recibimos de abogado. El griego Caracasi sí prosperó y nos duplica en fortuna y en consideración social. Esos son los vivos. Pero no es sincero. Pero no es un amante sincero. Bueno, hoy hablaremos entonces de Tarquino el Soberbio, así que vamos a ubicarnos en la época de la monarquía romana, previa a la República, y digamos ya que Tarquino fue el último de los 7 reyes. Pero retrocedamos unos años, total que nos cuesta, hasta llegar al padre de Tarquino, que era Tarquino Prisco, ahora llamado Tarquino el Antiguo, pero cuando él vivía, a falta de otro Tarquino en la lista, le llamaban Tarquino Prisco. A mí que me llamen Prisco me resulta mucho peor que me llamen el Antiguo. Si me dieran a elegir, ¿qué querés, que te llamen el Antiguo o el Prisco? Y yo prefiero el Antiguo, sí. Especialmente en Montevideo. Bien, el caso es que vamos a este hombre, Tarquino Prisco, que había sido consejero durante el reinado de Anco Marcio, que fue el anterior, ¿no? Y luego, merced a una intriga, sépase que en aquel tiempo la sucesión, más que por herencia, se verificaba por intrigas o por crímenes. Entonces, Tarquino, habiendo sido consejero de Anco Marcio, empezó a conspirar y logró desalojar del trono a Anco Marcio. Parece que cuando Anco Marcio murió, Tarquino padre alejó a los hijos de Anco Marcio, que eran los sucesores naturales, y los alejó, los mandó a una cacería. Medio pajarones los hijos de Anco Marcio también. Dice, ¿por qué no van a cazar por ahí? Y mientras tanto convocó al pueblo. El pueblo. No había televisión, no eran las convocatorias actuales. Convenció al pueblo de la necesidad de que lo nombraran a él. Cuando los príncipes regresaron de cazar, se encontraron con que había otro niato ocupando el trono que les correspondía. Pero, ante el hecho consumado, aceptaron lo sucedido. ¿Vio? Como unos tipos capaces de ser convencidos de ir a una cacería justo cuando se murió el viejo, aceptan cualquier situación. Pero eso sí, les quedó la sangre en el ojo y prometieron vengarse, porque así reaccionan los hijos de reyes a quienes se les organizan cacerías para burlarlos. Ya rey, Tarquino Prisco tuvo con su esposa, Tanaquil se llamaba la esposa, a Tarquino, al que sería luego Tarquino el Soberbio, ¿no? Sin embargo, como era clásico en los reyes romanos, la sucesión, no fue puesta en Tarquino. Porque el papá de Tarquino, Tarquino Prisco, se había enamorado de una esclava de palacio, le dio un hijo a esa esclava y la esclava le hizo prometer que a ese hijo lo iba a nombrar el sucesor. Y así lo hizo Tarquino Prisco, nombró como sucesor al hijo de su amante. El sucesor fue llamado Servio Tulio y se convirtió efectivamente en rey de Roma cuando Tarquino Prisco fue asesinado. ¿Por quién fue asesinado? Bueno, por aquellos que le habían prometido venganza.
en los primeros párrafos de esta charla. O sea, los hijos de Ancomarcio. Fíjese cómo el que la hace la paga. Pero el que se quedó de Araca también fue el Tarquinito, el hijo de Tarquino Prisco, que dice, ¿cómo? Si yo, qué sé yo. Y bueno, y el hijo de la esclava, ahí lo más pancho, Servio Tulio. Y así Tarquino hijo creció como segundón en la esfera de la corte romana, esperando la oportunidad para ver qué ligaba. Eran tiempos complicados para todos los jóvenes, ¿no? Servio Tulio fue el rey, el primero, que, siguiendo el ejemplo griego, instituyó un servicio militar que duraba, ¿sabe cuánto? ¿Cuánto duraba? Toda la vida. Pregunta, ¿cuánto duraba el servicio militar en Atenas? No ya en Esparta, en Atenas, que se supone que éramos todos alfonsinistas. Respuesta, toda la vida. Bueno, estos se copiaron, incluso se copiaron antes. No, se copiaron después. Y instituyeron ese servicio militar. Bueno, el Tarquinito se acercó a Servio Tulio de forma pacífica, se casó con la hija de Servio Tulio, que se llamaba Tulia. ¿Qué va a hacer? Y al cabo de pocos años, meta soborno, meta persuasión, Tarquino se atrajo a un gran número de familias patricias romanas, ¿no? Y así alcanzó la mayoría de la asamblea rectora, el Senado, ¿no? Cuando pensó que ese poder era suficiente, dio un discurso feroz contra Servio Tulio. Que Servio Tulio aquí, que el otro, que allá, que no sé qué. Y dijo, en realidad, guarda que la corona, por derecho de nacimiento, me pertenece a mí. Dijo ahí delante de todos los amiguetes que tenía. Y ahí sucedió algo terrible. Servio Tulio, al enterarse del discurso, fue hasta el Senado para chillar, para hacer un descargo, qué sé yo. Y Tarquino, en un acto democrático, lo tiró por una escalera. Cuando cayó, un grupo numeroso de partidarios de Tarquino arrastró el cuerpo de Servio Tulio hasta que murió. Y peor, dejaron el cadáver tirado en plena calle para que fuera profanado. ¿Vio qué pasa cuando dejan el cadáver de un rey tirado en plena calle? Viene uno, pasa y dice, ¿qué es esto? Es el cadáver de un rey. Bueno, vamos a profanarlo. Y lo profanan. Así Tarquino fue proclamado como el séptimo rey de Roma, junto con Tulia, la mujer del finado. Guarda, ¿eh? Y regresó a su casa para mudarse al palacio. Es más, hay una leyenda que dice que cuando pasaron al lado del cadáver de Servio Tulio, lo pisaron. Para mí eso ya es mentira, porque si lo estaban profanando, ¿cómo lo van a pisar? O lo profanamos o lo pisa un carro. Las dos cosas juntas no. Bueno, como sabe cualquiera, ¿no? Bien. Tarquino en el trono fue muy cruel y despiadado. Mandó asesinar a cuantos sospechaban que eran partidarios de Servio, que eran todos. Incluso a cualquier senador que le echara en cara cómo se había hecho él con el poder. Ponerle que venía un senador y le dice, ¿y usted que se hizo con el poder tirando al rey anterior por la escalera? Y lo mataban a ese también. Digo para que entiendan cómo funcionaba el asunto. Confiscó bienes de otros romanos, tenía un orgullo tan desmesurado que lo empezaron a llamar el soberbio, como un perro que tenía mi abuela. Pero algunos dicen que él mismo eligió su propio apodo. Bueno, entre Prisco y el soberbio, bueno, también está el soberbio Prisco. Y yo creo esto, que él eligió su propio apodo, porque me parece que soberbio en un rey no es un insulto. Para los reyes, ser soberbio es más bien un halago. Bien. Con Tulia tuvo 3 hijos. El menor fue Sexto, pero en realidad era el tercero.
también era muy cruel. Una vez, para dominar la ciudad de Gabies, Sexto se ganó la confianza de sus habitantes, les hizo creer que se había peleado con su padre y que había traicionado su confianza, y entonces los de Gabies lo colocaron al frente de sus tropas, y cuando llegó el momento, Sexto hizo matar a todos los jefes, a todos los personajes influyentes de la ciudad, y los tipos no tuvieron más remedio que rendirse ante el poder de Roma. Bueno, más allá de los éxitos militares y las crueldades de Tarquino, el rey sufría muchísimo porque tenía ese miedo que acompaña a todos los tiranos y a todos los reyes romanos especialmente, ¿no? Bien, Tarquino era muy supersticioso, entonces todos los días consultaba a los augures de Etruria, ¿no? Allí donde todavía quedaban algunos etruscos, pero quedaban bastantes en realidad. Los resultados no lo convencían y lo conducían a un estado de temor todavía peor. Pero cierto día, alguien se presentó en el palacio. Se trataba nada menos que de la Sibila de Cumas, una anciana sabia y portadora de 9 misteriosos libros, una divina, una hechicera. Bueno, y la Sibila hizo saber al rey que esos libros eran muy útiles para conocer el futuro de la estirpe. Bueno, quiero verlos, dijo Tarquino. Pero la Sibila le dijo, si me pagas, podrás verlos. Y acto seguido le dijo que costaban millones. Presentó la cuenta y era una suma exorbitante que Tarquino se negó a pagar. Al día siguiente volvió la Sibila, pero ya no le ofreció 9 libros, sino solo 6. Había quemado los 3 que faltaban y pedía el mismo dinero por los que le quedaban. Con una mezcla de orgullo y de desesperación, Tarquino la despreció una vez más. Sin embargo, la Sibila regresó al día siguiente, ahora solo con 3 libros, pero sosteniendo el precio original. Finalmente el rey supo que esa mujer había sido elegida para transmitir a los hombres mensajes divinos. Y aunque solo pudo conseguir 3 libros, Tarquino pagó por ellos igual a lo que habían solicitado por 9. Y esos 3 libros, conocidos desde entonces como libros sibilinos, fueron guardados en el lugar más recóndito del templo de Júpiter, ahí en el Capitolio. Y solo podían consultarse cuando Roma enfrentaba un serio peligro. Pero a Tarquino no se le fueron del todo las preocupaciones, porque aquellos libros no le solucionaban su angustia diaria. Un día, una serpiente apareció en el palacio y se deslizó hacia el trono. El rey tembló de miedo. Inmediatamente, ante la incapacidad de sus adivinos para indicarle qué significaba tal aparición, ordenó a 2 de sus hijos y a un sobrino, que se llamaba Junio Bruto, que consultaran a la pitonisa de Delfos. Recibieron la instrucción de ser precisos, de preguntar para que no quedaran dudas. La pregunta fue muy buena. ¿Quién será el próximo rey? La respuesta del oráculo fue: el primero que bese a su madre será sucesor del Imperio Romano. Mala respuesta, porque el Imperio Romano faltaba mucho para que se instituyera. Será sucesor de la monarquía romana, debió ser la respuesta. Pero, bueno, los 2 hermanos corrieron entonces, sabiendo esto, a besar a Tulia, su mamá. Pero Junio Bruto, el que era considerado incluso por Tarquino un poco imbécil, tropezó y se rompió la boca contra el suelo. Y en ese momento comprendió, con dolor, pero con alguna alegría, que él era el elegido, puesto que la pitonisa se había referido a la madre tierra, como siempre hacen las pitonisas. Junio Bruto disimuló para evitar represalias, pero los hechos se precipitaron. Sexto, el hijo cruel de Tarquino,
se enamoró de la mujer de Junio Bruto. ¡Oh! Que se llamaba Lucrecia, era muy hermosa. Y quebrantando las leyes paganas de la hospitalidad, se presentó un día que no estaba Junio Bruto. La vio a Lucrecia, ¿qué hace? Le dice. Y la amenazó. Sacó la espada y dice, bueno, anda llevando. O sea, la quiso atropellar. Lucrecia se defendió y Sexto le dijo, mirá, haceme caso a lo que te digo, porque si no me das bolilla, yo voy a agarrar a un esclavo cualquiera, lo voy a matar y voy a decir que te encontré, dele que dele con el esclavo, y que lo maté para preservar el honor de Junio Bruto. Bla, bla, bla. Pero Lucrecia no se inmutó. No le dio bolilla y cuando Bruto regresó le contó lo sucedido y a continuación, sin esperar ninguna pregunta, el tipo, pero ¿cómo? ¿No será que vos, que yo no? Se clavó un puñal, señor. Che, ¿a que no sabe lo que pasó? Vino acá el Sexto y me quiso atropellar. No me digas nada. ¡Oh! Bueno, Bruto, desesperado, gritó, no tendré momento de reposo mientras la gente de Tarquino continúe en el trono. Y entonces arengó a una multitud que acertaba a pasar por allí, calculo, contó la ofensa a Lucrecia y finalmente el pueblo, harto de la tiranía de Tarquino y de los discursos en su contra, lo expulsó de la ciudad junto con su esposa y los chicos. Ni tiempo de consultar tuvo Tarquino aquellos libros civilinos que le había dejado la Sibila de Cumas. Bruto fue inmediatamente aclamado como libertador, pero no quiso ser rey. Como todos sabemos, la época monárquica terminó ese día. La ciudad fue desde entonces una república gobernada por dos magistrados, los cónsules, que eran elegidos anualmente. Uno de los dos primeros fue Junio Bruto, ¿no? Así que era el año 509 antes de Cristo, había acertado el oráculo. ¿A quién dedicar esta charla? Bueno, desde luego a Lucrecia, la fiel mujer de Junio Bruto, a Junio, que parecía un buen tipo, a los reyes inexistentes que nombraba mi amigo el griego Caracasi, como por ejemplo Tisolera el Morocho, y a la Sibila, ¿no? Sibila de Cumas. Aquellos libros no se encontraron nunca. No se encontraron nunca, porque ya en la época histórica no se encontraron nunca en estos tiempos. No se encontraron nunca cuando a alguien se le ocurrió buscarlos. Cuando alguien los buscó. Se daba por sentado que estaban allí cuando alguien los fue a buscar con afán arqueológico. Faltaban 1700 años para el nacimiento de la arqueología, de todos modos. Pero, aunque más no sea con curiosidad, pues no lo encontró. No encontró esos libros. Usted me dirá, no debieron haber existido nunca. Yo creo lo mismo. Siempre he descreído de esos libros maravillosos que se perdieron. Las cosas que se perdieron, la mitad se perdieron, pero la otra mitad no existió. Inventaron que se perdieron porque no estaban. A veces doy en sospechar, con exceso de sospecha, que algunas cosas que se dicen perdidas nacieron ya perdidas, como por ejemplo los textos faltantes del Oscuro de Éfeso, ¿no? Algunos dicen, bueno, pero ¿no es cierto? Los textos de Heráclito de Éfeso están de a pedacito, y debe ser nomás que se han perdido fragmentos. Pero yo a veces pienso, ¿y si el tipo los escribió así? Si ya los escribió con un estilo asolado por las elipsis, para que la posteridad pensara que faltaban pedazos y atribuyera
a esos fragmentos faltantes un mérito, Genialidades. claro, un mérito genial que acaso los que había no mostraban, ¿no? Uno tiende a eso, a añorar lo perdido. Bien, hemos ido a la discoteca y ya ahí pedí yo el disco. No dejé que hablara el discotecario, porque pensé que tal vez el viejo Tarquino, el soberbio, el joven Tarquino, el soberbio, el viejo era el antiguo, Prisco, ¿no? Cuando fue expulsado de Roma por la multitud y por Junio Bruto, cantaba una canción. ¿Y qué cantaba? Y cantaba esta canción que escucharemos ahora y que se llama Arrivederci Roma y que escucharemos en la clásica versión de Claudio Vila.